Monterrey. ¿Qué tal? Buenas tardes. La Escuela de Humanidades y Educación se complace esta tarde en presentarles la conferencia Las Humanidades en el Antropoceno, el reto de las nuevas capacidades científicas en el siglo XXI. Y esta tarde nos acompaña para impartir esta conferencia el doctor Luis Fernández Carril. El doctor Luis Fernández Carril es investigador de política climática internacional en el programa de investigación en cambio climático en la Universidad Nacional Autónoma de México. Además es profesor de cátedra de filosofía en el Tecnológico de Monterrey, impartiendo las materias de filosofía de la ciencia y ética. Obtuvo el título de doctorado en estudios humanísticos en mayo de 2014 por parte del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, con mención honorífica de excelencia. Por los últimos 2 años fue asesor y secretario técnico de la Comisión Especial de Cambio Climático del Senado de la República. Recientemente fue designado como autor líder para el 6º reporte de evaluación del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático de Naciones Unidas, periodo que durará de 2018 a 2021. Ha publicado artículos e impartido conferencias a nivel nacional e internacional en lugares de gran renombre como la Universidad de Oxford, la UNESCO en París y en la Universidad de Yale. Sus principales líneas de investigación son la gobernanza ambiental internacional, las negociaciones climáticas internacionales, la adaptación y resiliencia y la ética del cambio climático. En esta tarde nos acompaña el doctor Luis Fernández, para quien pido un aplauso. Muchas gracias, doctor Fernández, por estar con nosotros en esta tarde. Como todos saben, pues es orgullosamente un egresado del doctorado en estudios humanísticos. Y pues hoy vamos a dialogar sobre un tema sumamente importante que nos compete a todos, pero precisamente a las humanidades frente a este cambio tan importante, el cambio del antropoceno, que ya nos explicará el doctor Fernández al respecto, de la relación que tiene con la degradación ambiental y el cambio climático. Cedo la palabra al doctor Fernández. Muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Muchas gracias, doctora Ruiz Godoy. Gracias a todos por estar aquí presentes. Y pues bueno, hoy vamos a hablar sobre humanidades y en el antropoceno, este término un tanto contencioso que ahora está en boga, el antropoceno como una nueva época creada por el propio ser humano. Entonces, antes de entrar de lleno en las implicaciones que tiene esto, vamos a hablar un poco de desarrollo sustentable, que es la base, un principio que además todos los días nos estamos nutriendo y escuchando que debemos de ir en camino a un desarrollo sustentable, y siempre parece ser algo muy bonito, es algo lindo, y invariablemente me topo con colegas cuando me preguntan a qué me dedico y que digo al cambio climático, al desarrollo sostenible, que me dicen qué noble, es de verdad muy noble esta tarea. Y bueno, sí, en efecto, o sea, hay algo o sea, es bonito el planeta, son bonitos los animales, pero en sí, el que sea considerado un tema noble es, yo creo que la raíz de los principales problemas y de que se ha ignorado de tal manera el propio desarrollo sustentable. Entonces, cuando hablamos de desarrollo sustentable nos tiene que quedar muy claro que no es algo filantrópico, no es algo que ahorita decidimos nada más para mostrar la nobleza del espíritu humano y que vamos entonces a tener un poco de consideración con los animales o los seres vivos o con el propio planeta, ¿no? Sino que ese enfoque de lo lindo, lo noble, lo filantrópico, lo tenemos que cambiar, lo tenemos que mover para darle su correcta dimensión y sobre todo la relación que tenemos que tiene el planeta con nosotros. Entonces rompamos con la filantropía y dirijámoslo hacia el nivel crítico, al nivel de gravedad que tiene ahorita en este momento el desarrollo sustentable. Podemos ver que los Objetivos de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas lo ponen, en todos lados está como la gran palabra, que tenemos que movernos hacia allá. Sin embargo, realmente no vemos cuáles son las implicaciones. Y esto es probablemente lo más interesante del problema del antropoceno que tenemos actualmente. Y probablemente es el reto más grande, el problema más grande que tenemos que enfrentar como humanidad. Y probablemente el que es menospreciado en gran manera
y que creemos que es como el último de los escalones frente a la economía, la seguridad, en fin, cualquier otra clase de temas, siempre pensamos que este debe ser como el último punto. Entonces tenemos que cambiar de esa situación, y para eso, para que entendamos el antropoceno, que se define, digamos, como la época que el ser humano ha provocado. ¿Pero qué quiere decir esto? Entonces, para que podamos entender qué quiere decir el antropoceno, vamos a empezar con la situación presente del planeta para que podamos comprender un poco dónde estamos parados y a qué nos referimos con antropoceno. Entonces, vamos a empezar con la situación presente del planeta, en el que, por ejemplo, cada año se conmemora el Día del Agotamiento de la Tierra. El año pasado, en 2017, se conmemoró el 2 de agosto de 2017, y esto quiere decir el día cuando la humanidad en su conjunto gasta digamos, el presupuesto ambiental global que tiene para ese año y empieza a utilizar más de lo que debería para mantener la Tierra en un nivel sustentable. Entonces, por ejemplo, el año pasado fue el 2 de agosto y eso significa que está utilizando 1.7 veces más rápido los recursos de lo que debería de estarlo haciendo. O sea, que necesita casi 2 planetas más para sustentar el nivel de consumo que tenemos actualmente. Y este año, bueno, año con año se ha ido recorriendo. Este año, por ejemplo, este día del agotamiento de la Tierra se va a recorrer un día más. Entonces, este año va a ser el 1 de agosto. Entonces, como pueden ver ahí estas gráficas del presupuesto ecológico de 1960 a 2012, que son los últimos datos que tiene registrado esta plataforma, vamos ver la tendencia en el mundo y en México, que es exactamente la misma, y es por ahí de 1960, a punto de los 70, ahí es donde se rompe con el presupuesto ambiental, donde empezamos a ocupar más recursos de los que puede generar la Tierra, y vemos que en México la situación es la misma, ¿no? O sea, ya tiene mucho tiempo, una década después, que México empezó a ocupar más del presupuesto del que tenía. Entonces, estamos en números rojos, pero como podemos ver, esto es una abstracción, ¿no? O sea, decimos que utilizamos el presupuesto de un año, pero en realidad nos estamos acabando pues, la Tierra, ¿no? En realidad es nomás una abstracción querer decir el presupuesto de este año. A lo que refiere es al grado tan brutal en el que está siendo consumido todos los recursos de la Tierra. Por ejemplo, en los últimos 40 años, la extracción de todos los recursos primarios que utilizamos ha ido triplicando. En 1970 había una extracción global de recursos de alrededor de 20.000 millones de toneladas. Para 2010 esta cifra se había disparado hasta las 70.000 toneladas. Esto quiere decir de materiales naturales, entre biomasa, combustibles fósiles, metales y minerales extraídos para el procesamiento industrial. Y esto quiere decir que se requieren 1.6 tierras más o menos, como son distintos estudios varía un poquito, pero se requiere 1.6 tierras para mantener ese nivel de extracción que se tiene en la Tierra. Y bueno, por el otro lado, con respecto a la vida en la Tierra, desde 1970 se ha registrado una disminución general del 58% en el número de peces, de mamíferos, de aves y reptiles alrededor del mundo, y la fauna silvestre en todo el mundo se está desvaneciendo a un ritmo de 2% al año. Y esto es de acuerdo al reporte Living Planet Index del World Wildlife Foundation. Y esto quiere decir que si continúa con este rumbo, no es hablar al futuro, y esto es parte del antropoceno, algo bien importante que debemos de entender del antropoceno. El antropoceno ya no es sobre los riesgos, porque todos nosotros hemos escuchado por años decir, cuida el agua, cuida los bosques, hay que tener una mayor precaución. El antropoceno ya no es la era de las precauciones, sino es la hora de que ahora sí nos cae el piano, ¿no? O sea, de que ahora sí va en serio. Todos esos riesgos que alguna vez estuvieron ahí flotando como amenazas, ahora vienen en serio. Entonces, esto es algo de lo que lo muestra, ¿no? Que no es en 50 años, no es en 100 el riesgo del que estamos hablando, sino que más de 2/3 de la fauna silvestre podrían desaparecer para el 2020 si no se toma pronto algún tipo de acción, o sea, una acción rápida, ¿no? Entonces, no estamos hablando del 2050, ¿no? Del 2030, que en realidad 2030 ya está aquí junto, ¿no? Pero sino es ya la era de las consecuencias. Esto es sumamente importante entender el antropoceno.
los océanos al ritmo de consumo actual. De aquí a 10 años los mares y océanos de nuestro planeta contendrán 1 tonelada de plástico por cada 3 toneladas de peces, y esto quiere decir que para 2050 el peso de los residuos plásticos será superior al peso de todos los peces del planeta. Va a haber más plástico en los océanos que peces. Y esa es en gran manera parte de la gran adicción que tenemos a los plásticos, que no podemos parar, y aunque lo intentemos parar, no hay forma de evitarlos. Por otro lado, tenemos un gran problema de sobreexplotación del océano, en el que el 53% de los océanos, el 85% está en su límite, y el 53% de esto está completamente explotado. Eso quiere decir que uno piensa en el océano como que se mete y está como la vida marina por todos lados. Sin embargo, esto no es cierto, sino que hay ciertas áreas específicas como hotspots donde se reúne la biodiversidad en el océano, y cada vez se vuelve más como el desierto del Sahara, digamos, en el que son océanos pero ya inhabitados porque están completamente explotados, y ahí vemos la gráfica de cómo ha ido aumentando la sobreexplotación como si no hubiera un mañana. O sea, esto es la técnica de hace tantos años que sigue sin hacerse nada. Por otro lado, en cuanto a deforestación, cada año desaparecen unas 14 o 15 millones de hectáreas, y esto quiere decir básicamente que pues, se estima una pérdida forestal de 200,000 campos de fútbol nada más en el 2017 y 14 campos de fútbol cada minuto. Entonces nada más piensen, si vamos a hablar durante una hora, cuántos campos de fútbol estamos hablando de deforestación continua y continua y continua y continua. Por ejemplo, aquí en México, pese a los compromisos que ha hecho a nivel internacional y que en Naciones Unidas habla de una deforestación tasa cero, para 2030, la verdad es que tenemos un gran problema de deforestación, y no solo es ilegal, no solo hablamos de tala ilegal. Por ejemplo, en México el principal problema de deforestación tiene que ver con la siembra y el cultivo de aguacates legales, que todo el mundo está loco por los aguacates, pero se deforesta para poner aguacates, y eso es lo que está provocando la mayor deforestación en México, o al menos uno de los mayores factores. Al mismo tiempo, además de ser sobreexplotado, además del plástico que está llenando los océanos, además está sufriendo un proceso de acidificación. Esto es una consecuencia de lo que vamos a hablar más adelante, que es del cambio climático, que es el océano absorbe una gran parte de los gases de efecto invernadero que tiene la atmósfera. Es en realidad nuestro principal amigo, digamos, socio en intentar acabar con el cambio climático, en cuanto a que absorbe todos los gases de efecto invernadero, alrededor de un tercio de ella, y por lo tanto, al absorber los gases de efecto invernadero, uno de las consecuencias es que el océano se acidifica. Entonces, los océanos se están volviendo cada vez más ácidos, y esto tiene implicaciones fuertes para los arrecifes de corales, por ejemplo, donde hay, por ejemplo, la Gran Barrera de Coral está blanqueada ya en un 90% más o menos, ya sea poco o ya en un grado muy amplio, como se ve en la imagen, donde ya está completamente devastado. Y por el otro lado, mientras que se está acidificando, también los océanos se están ahogando como consecuencia del propio cambio climático. Eso quiere decir que los océanos se están quedando sin oxígeno. Esto, por supuesto, la implicación para los seres vivos es enorme, ¿no? Entonces, al final, el calentamiento global va a privar poco a poco a los océanos de oxígeno, dejando sin respirar pues, a todos los seres vivos que están ahí. Por otro lado, otro de los aspectos más importantes que tiene que ver con el antropoceno, y un problema al que nos enfrentamos diario, tal vez es demasiado cotidiano, tan cotidiano que hasta dejamos de verlo, y que es la contaminación atmosférica, que es uno de los problemas más grandes que tenemos ahorita a nivel mundial, que la Organización Mundial de la Salud nos ha alertado una y otra vez de la gran cantidad de consecuencias que tiene la contaminación atmosférica. En México es un problema grande, y a nivel mundial igual. Y nada más para que vean qué grado de problema es la contaminación atmosférica, hay ciertas enfermedades en que le tenemos gran seriedad y gran respeto, ¿no? Por ejemplo, la malaria, el SIDA. Pues, por ejemplo, la contaminación atmosférica mata más personas al año que el SIDA y la malaria juntos.
Y ambos son problemas realmente serios de salud a nivel mundial. Entonces eso es el problema de la contaminación atmosférica, particularmente de las partículas 2.5, pues de 2.5 milímetros, me refiero, y esas las respiras y entonces entran al sistema respiratorio, en fin. Y es un problema mucho más grande que el cáncer, que otras enfermedades muy grandes. Y, digamos, la gran cereza de este terrible pastel es la crisis del agua que vivimos en la actualidad. Este es un mapa que hizo el World Resources Institute que marca cómo es el estrés, que es el estrés hídrico que estamos viviendo, que además nada más va a ser agudizado por el cambio climático y pues, digamos la trayectoria de las temperaturas. Eso va a incidir directamente en la crisis del agua, que por sí ya es muy importante el estrés hídrico. Y esto es sin tomar en cuenta el cambio climático, porque aquí nos enfrentamos a dos problemas que se unen, pero que no son lo mismo. Por un lado, es una crisis generalizada a nivel global de sustentabilidad. Eso quiere decir de que desperdiciamos, destruimos, explotamos recursos a más no poder. Esa es una crisis ya muy importante que enfrentamos. Y por el otro lado está el cambio climático. Pero no son lo mismo, porque a veces los juntamos y parece que fueran lo mismo, y no. Una cosa es la crisis por la degradación ambiental que vivimos y el cambio climático que se pone encima, porque es todo lo que estamos degradando, todo lo que estamos destruyendo, más el cambio climático que va a provocar otro nivel de destrucción de estas mismas cosas. Entonces nos enfrentamos a dos cosas al mismo tiempo. Entonces, con respecto al agua, el agua es realmente la crisis que es más importante y más preocupante a nivel futuro, dependiendo del nivel de aumento de la temperatura global. Más de 1.000 millones de personas carecen de acceso al agua y otros 2.7 mil millones de personas lo encuentran escaso durante al menos un mes del año. Eso estamos hablando casi poquito menos de la mitad de la población mundial. Y esto es sin considerar el cambio climático. Entonces, y la demanda del agua, como sigue aumentando la población, superará la oferta en un 40% para 2030. Pero como les mencionaba hace un momento, el antropoceno no es la era de las amenazas, de estar diciendo que va a venir el coco, sino que ya llegó el coco, o sea que el coco ya está entre nosotros. Y este año fue en particular importante, puesto que este año, pese a que no ocurrió exactamente como se estaba pensando, por un milagro en realidad, pero este año estaba puesto para que fuera la primera vez en la historia de la humanidad donde una ciudad se queda sin agua, así, sin más, que abres la llave y ya no cae agua, que ya no hay agua para consumir, que ya no hay agua por ningún motivo, y esto le va a tocar a Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, y le llamaron el día cero. Aquí en esta imagen está puesto mayo 20, pero lo han logrado ahí rescatar las autoridades de Sudáfrica de ir reduciendo el consumo per cápita hasta grados que son incluso contra los derechos humanos. O sea, se supone que uno tiene que tener como mínimo 50 litros al día de agua como un derecho humano. Y esto había tenido que cortar de plano por el grado tan avanzado de carencia del agua. Entonces, esto es lo que muestra de una forma más fehaciente que ya no estamos hablando de la amenaza. Yo lo he escuchado toda la vida y estoy seguro que todos ustedes que les dijeron, báñense en 5 minutos, el agua es escasa y hay que cuidarla. Eso lo sabemos de memoria, lo hemos escuchado demasiado. Pero ahora sí es en serio, o sea, ahora sí, de verdad fue iba a ser el día cero y ahorita le han estado ahí arrastrando para mantener Ciudad del Cabo en, digamos, una forma habitable. Pero, digamos, este es solo el primero de muchos casos. Y de acuerdo a Naciones Unidas, por ejemplo, de las 10 ciudades que están más cercanas a llegar a este día cero después de Ciudad del Cabo, en el número 2, por ejemplo, se encuentra la Ciudad de México. Que la Ciudad de México está en una crisis que, digamos, se le calculan alrededor de 15 años de agua, y después de eso, quién sabe. Y esto es a espera de qué va a ser el cambio climático con las sequías, porque esa es la gran cuestión, que las sequías lo que hace es acabar con las reservas de agua que tenemos. Entonces, digamos que en la Ciudad de México hay un problema que está ahí colgando como una espada, con la espada de Damocles,
encima de nosotros esperando unos 10 años para ocurrir. Y entonces, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer al respecto? Ya no es amenaza, ahora sí es en serio. Entonces, eso es la sustentabilidad. Ese es el problema de sustentabilidad que tenemos a nivel global, generalizado, y ahora entremos con ese otro monstruo con el que nos vamos a tener que enfrentar, el principal monstruo que digamos que va a ser el cambio climático. Entonces aquí algunas viñetas que con las principales conclusiones del quinto reporte de evaluación del panel intergubernamental de expertos en cambio climático, que salió en 2013, 2014. Estas son más o menos las principales consecuencias. En primer lugar, el calentamiento global, que provoca un cambio climático, es inequívoco e innegable. Esto es sumamente importante, sobre todo porque más que la comunidad científica, la comunidad política, digamos, del mundo, es quien pone en duda estos datos. Cuando no hay duda entre los científicos, ya no hay discusión al respecto. Esto ya es un hecho claro, fehaciente, con un nivel de certeza superior al 99% de que el cambio climático está ocurriendo actualmente y superior al 95% de que este cambio climático que estamos viviendo actualmente tiene un origen antropogénico, eso quiere decir creado por el ser humano. Eso significa que ya no hay lugar a duda de ninguna de esas dos cuestiones. Uno, que esté ocurriendo, eso ya es un hecho total, y dos, que es la actividad del ser humano el principal responsable de lo que está aconteciendo actualmente. Entonces, la temperatura del promedio de la superficie aumentó a 0.89 grados de 1901 al 2012. Les digo que este reporte salió en 2013. Ahora, de esa temperatura que dice ahí, de 0.89 grados, eso ya se quedó corto. Ahorita ya estamos por encima de 1 grado centígrado que ha aumentado la temperatura. Y eso puede sonar poco. 1 grado parecería que no es la gran diferencia porque hay muy poco tangible, digamos, concreto, lo que podemos entender de las implicaciones de 1 grado centígrado. Pues este es 1 grado promedio a nivel global. Eso quiere decir zonas donde aumenta 5 grados, donde aumenta 0.5, y entonces más o menos en promedio, ahorita ha aumentado como más de 1 grado, como 1.3 grados más o menos. Son las tres últimas décadas han sido las más calientes desde 1850, eso quiere decir desde que se empezó a llevar un registro de las temperaturas, y la superficie del océano se ha calentado y continuará haciéndolo a lo largo del siglo XXI. Y otra de las consecuencias del calentamiento de los océanos es el aumento del nivel del mar, que esto va a tener implicaciones muy, muy, muy grandes para las ciudades costeras, donde, pues, por ejemplo, en México tendremos que ver qué va a suceder. Va a haber migración interna, por ejemplo, en Tabasco, que están incluso por debajo del nivel del mar. Tabasco está así en una zona de gran riesgo con respecto al nivel del aumento del mar, pero digamos, todas las costas de México y del mundo están en riesgo. Ciudades como Nueva York, como Londres, van a tener un problema muy serio, muy rápido con respecto al aumento del nivel del mar. Por el otro lado, como les había mencionado, el agua del océano se ha vuelto más ácida, los glaciares continúan disminuyendo, y lo peor es que de los cálculos, de las proyecciones, conforme ha ido pasando el tiempo, la realidad ha resultado ser peor que los cálculos más extremos que se habían hecho. Entonces, por ejemplo, hablando de los glaciares, este año, hace apenas unos meses, en abril se registró en el Polo Norte, así en el grado 0, mientras que es una temporada donde no hay sol, donde no da el sol en todo el círculo ártico. Hacía más calor en Londres, que tenían alrededor de 10 grados, 15. Hacía más calor, perdón, en el círculo ártico, que estaban a 7 grados más o menos, que en Londres. Entonces imagínense, sobre todo pensando que son meses y meses que no da el sol. Entonces esto refleja ya el nivel de gravedad que se manifiesta en el círculo ártico. Y bueno, y el calentamiento global ocurre 10 veces más rápido que en cualquier otro momento de los últimos 65 millones de años. Entonces,
Sí, en efecto, el clima ha cambiado en la larga, en los 4.500 millones de años que tiene la Tierra, por supuesto, pero este cambio es sin precedentes y con una rapidez increíble, a diferencia de cualquier otro cambio climático que ha acontecido anteriormente. Entonces, esta es la situación. Esta es la situación, por un lado, de insostenibilidad, la crisis de degradación ambiental que enfrentamos, y por el otro lado, del cambio climático que tenemos frente a nosotros. Entonces, ¿qué se está haciendo al respecto, ¿no? Eso es lo importante. Entonces, en 2015, 195 países del mundo decidieron aceptar los llamados, el Acuerdo de París, que compromete a todas estas naciones, a 195 países, a mitigar y adaptarse a las consecuencias del cambio climático. Por supuesto, la cuestión es, los países industrializados deben de tomar la iniciativa, se supone, pero todos los países, los 195 países, tienen compromisos. Pero aquí es la gran cuestión, compromisos voluntarios. Y ahí radica toda la diferencia del mundo. Voluntario quiere decir, bueno, yo me comprometo como Estados Unidos, como México, como Canadá, quien queramos, nos comprometemos a que la temperatura no aumente más de 2 grados centígrados. Sin embargo, no hay un mecanismo legal que me obligue a mí a cumplir. Yo nomás lo estoy haciendo por buena fe y yo digo, vamos a reducir 40% los gases de efecto invernadero. Pero si no lo cumplo, no pasa nada. O sea, no pasa nada en cuanto a sanciones, digamos, institucionales. Pasa de que pues aumenta la temperatura, ¿no? Pero entonces, ahora viene la situación. Incluso si estos 195 países cumplieran cabalmente su compromiso, lo cual es bastante complicado, de todas maneras tenemos que, hay una proyección a que vamos directamente hacia un aumento no de 1.5 grados o 2, que es lo que se intenta, sino de 3, de 4, e incluso hay algunas proyecciones que llegan hasta 7 grados centígrados, que vamos así, pero directo sin que estemos haciendo lo correcto. Entonces, no se cumplen los compromisos y entonces a esto se le llama la brecha, el emission gap, ¿no? La brecha de las emisiones, que es básicamente esta. Esto quiere decir que pese a la retórica que ya vamos hablando de desarrollo sustentable por 30 años, desde 1987, que en Naciones Unidas se adoptó este término, y la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático, que surgió en 1992. Entonces, de esas dos fechas, de 87 y 92, hasta ahorita las emisiones siguen y siguen hacia arriba, como pueden ver en este gráfico, y tendrían que bajar, pero de una forma increíble, para poder permanecer por debajo de los 2 grados. Y la situación es incluso más fuerte, por esto que incluso si ahorita tuviéramos un switch mágico con el que apagáramos y dejáramos de emitir en el presente, de todas maneras ya hay un calentamiento, digamos, comprometido, que se le dicen que por la inercia de los gases que ya están en la atmósfera, ya compromete a 2 grados al menos de aumento de la temperatura. Y pues cada vez es peor, ¿no? Ahí tenemos un gráfico que más o menos explica cuáles son las consecuencias de que el calentamiento global aumente, ¿no? De 2 grados a 4 grados o más allá. Pero esto lo podemos decir de una forma muy sencilla, como un reporte que salió en 2012 del Banco Mundial, donde dice, por encima de los 4 grados, no sabemos si es posible la adaptación al cambio climático. Ya, entramos en un terreno desconocido y que nos den la bendición y a ver qué pasa, porque ya no sabemos siquiera si es posible adaptarnos. Incluso si es menor a 4 grados, eso significa que ya muchos países están sentenciados a muerte de una forma u otra, ya sea porque el aumento del nivel del mar acaba con las islas o porque están en el cinturón de fuego, digamos, del Ecuador, donde si han visto en las noticias en los últimos semanas, meses, las temperaturas en India, en Medio Oriente, incluso en México,
por encima de 55 grados centígrados, que se están derritiendo los semáforos. Vi una imagen la semana pasada en Torreón que se estaban los semáforos derritiendo. O sea, entonces, si no es por el aumento del nivel del mar, es por una sequía brutal, es por ondas de calor impresionantes y el colapso de los ecosistemas, ¿no?, que tenemos frente a esto. Y además, hay una gran ironía frente a esto, y es que los países menos responsables de este fenómeno son los que peor les va a ir con este asunto, los que van a tener peores embates, ¿no? Entonces, como podemos ver en esta imagen, todos los que están en ese lindo color verde, en realidad esos son los responsables. Son los que desde inicios de la revolución industrial han llevado, o sea, ese es el cambio climático histórico, desde 1700 y tantos, 1800 hasta ahorita. Esos países de verde son los que llevaron a la situación presente. Además, tenemos de la situación presente hacia el futuro, donde entonces podemos incluir a otros países como China, Brasil, podríamos decir México un poquito, pero digamos muy pocos, casi irrelevante. Pero estos países en verde al mismo tiempo son los que menos van a ser afectados por el cambio climático. Entonces esto se vuelve una situación muy difícil, puesto que en las negociaciones climáticas los países que saben que están sentenciados urgen a los otros a actuar, pero por la misma situación que no les afecta tanto o incluso les beneficia, es que vuelve esta situación tan terrible. Rusia lo ha mencionado de forma abierta, aunque casi todos estos países del hemisferio norte lo piensan, y es que pues se abren rutas marinas, por ejemplo en el Ártico. A Rusia le cae pero perfecto que Siberia no esté completamente congelada, ¿no?, para poder seguir extrayendo los recursos de ahí. Entonces, esa es la situación, que mientras unos quedan sentenciados a muerte, otros incluso son beneficiados, ¿no?, por los impactos del cambio climático, pero los menos responsables son los que peor les va a ir, que es del Ecuador para abajo. Entonces, esto por supuesto que si llega a los 4 grados, pues tendrá consecuencias muy importantes para el desarrollo, puesto que se reducirían cosechas, se cambia la disponibilidad de los recursos hídricos, las enfermedades aumentan, y entonces vemos enfermedades tropicales, que ahora los mosquitos que se mueven por vectores, ahora llegan hasta Canadá, hasta Alaska, enfermedades que antes solo estaban en el Ecuador o por debajo de ella, o incluso cosas así realmente sorprendentes que por el propio deshielo del Ártico están saliendo a la luz virus que estaban congelados, que llevaban millones de años congelados y ahora quedan activados con el deshielo. O sea, es una situación increíble que además ningún ser en el planeta que ha vivido por los últimos 5 o 10 millones de años, ningún ser está preparado para estos virus, puesto que llevan congelados mucho tiempo. Entonces, pese a la gravedad, pese a lo brutal que puede ser toda esta información, en realidad es nada más cuando escuchamos pláticas como estas, salimos y en realidad no es que realmente veamos el impacto, no en el día a día del cambio climático, pero aquí si quieren ver cómo realmente así, en tiempo real, para no hablar en 100 años, en 50, para que puedan ver en tiempo real cómo aumenta la temperatura del planeta, los invito a entrar a esta página, globalwarmingindex.org, y entonces si se fijan ahí dice, hay un cuadrito que dice Current GWI, que es el Global Warming Index. Entonces eso, por ejemplo, eso yo lo puse el 2 de marzo y era 1.024 grados por encima. Entonces si ahorita entran a la página, ese número que está en rojo, lo van a ver en tiempo real. Eso quiere decir que mientras ustedes lo leen, el numerito va a ir cambiando, va a ir aumentando, porque va mostrando en tiempo real cómo es que está aumentando la temperatura global. Entonces eso es un poco para darnos una perspectiva un poco más tangible de esta situación, que es un tanto irónico, que el reto más grande con mayor seriedad, y que no lo vemos, no lo entendemos, no es parte de nuestra vida diaria. Y entonces, ¿cómo comprender que pese a todas estas cosas que estoy diciendo ahorita, pese a que estamos ya entrando de lleno al antropoceno, cómo puede ser que no lo veamos? O que nada más es por la información que recibimos. Y
Pero es una gran certeza, o sea, este es el mundo donde ahora vivimos. Y eso es algo que les digo a mis alumnos. Esto no es en 100 años, esto van a ser decisiones que ustedes van a tener que tomar debido a esta situación para casarse, para tener hijos, etcétera. Entonces esto nos da un momento de reflexión, de considerar, bueno, qué es lo que le estamos haciendo al planeta y qué es lo que nos estamos haciendo nosotros mismos. Esta imagen que pongo es la primera imagen que tomó un ser humano desde afuera del planeta. Y esto es del Apolo 8 en 1968 que tomó el Earthrise, así se conoció esta foto. Y eso fue lo famoso, ¿no? La primera vez que un ser humano fuera del planeta veía el planeta. Entonces esto es un poco como vernos en el espejo, reconocernos por primera vez. Y mucho tiempo hemos hablado desde las humanidades, desde la filosofía, hemos dicho, ¿qué nos hace a nosotros tan especiales, al ser humano, no? Hemos dicho, no, pues, el logos, ¿no? O sea, somos realmente brillantes, no hay animal como nosotros, no hay animal capaz de construir las obras de arte, de hacer cohetes, de hacer ciudades, no hay animal que tenga como eso, pero lo importante era lo especial que nos hacía sentir esta razón, ¿no? El logos. Es decir, wow, no hay animal como nosotros que tenga esa gran inteligencia, pero es inteligencia lo que demuestra lo que le estamos haciendo al planeta. Y entonces aquí es donde vamos a cambiar, porque todo lo que hemos visto es desde el ámbito científico, todo esto son de muchas áreas de la ciencia que hacen cálculos y que muestran el serio problema. Pero ahora veamos cuál es el crux de este asunto. Y vamos a leer esta frase que tenemos aquí. Dice, I used to think the top environmental problems were biodiversity loss, ecosystem collapse, and climate change. I thought that with 30 years of good science, we could address those problems. But I was wrong. The top environmental problems are selfishness, greed, and apathy. And to deal with those, we need a cultural and spiritual transformation. Y aquí viene lo importante. And we scientists don't know how to do that. Y en realidad no estoy seguro de quién es quien sepa cómo lidiar con eso, ¿no? Pero esto nos abre una puerta enorme a las humanidades, porque eso es tan importante. Las ciencias pueden cuantificar todos estos daños, nos pueden mostrar hacia dónde nos dirigimos, cómo se está perdiendo la biodiversidad, cómo se están perdiendo los bosques, etcétera, pero no nos va a poder responder o no nos va a poder resolver el problema de la avaricia, el problema del poder, del egoísmo, tantas cosas. Eso no lo va a poder resolver la ciencia, por más que lo intente. Y lo peor es que eso es lo que hacia donde le están enfocando. Vez tras vez que voy a una conferencia al nivel más alto, en la Universidad de Oxford, y entonces, ¿podemos mantenernos en 1.5 grados? Claro que sí, ¿cómo no? Vamos a utilizar, y esto va a ser un término que irán escuchando en el futuro cada vez más, que es secuestro de carbono. Y eso es básicamente, por el momento, es como si yo dijera, ¿qué nos va a salvar del cambio climático? La lámpara mágica. Hay un genio que sale y nos concede deseos. Es básicamente lo mismo, porque esta tecnología de secuestro de carbono o de geoingeniería son tecnologías no probadas y menos a la escala requerida. Entonces, cuando se dice, no, la técnica, ¿no? La tecné, no es la que nos va a salvar, ¿no? Es solo un problema tecnológico que se tiene que resolver, que con que tengamos un producto lo suficientemente bueno que saque todo el dióxido de carbono de la atmósfera, vamos a poder resolver el problema. Bueno, pues tal vez lo podemos intentar, pero eso va a resolver los problemas creados por el capitalismo, por la guerra, por el colonialismo, por tantos problemas sociales que enfrentamos en la actualidad. No lo va a hacer una aspiradora. Definitivamente eso no nos va a librar de la pobreza, ni de la avaricia, ni de todas estas cosas que estoy diciendo. Entonces, ¿quién sí? ¿Quién sí nos va a salvar? Finalmente aquí, este tipo de tecnologías, o apostarle a que el problema de degradación ambiental y de insostenibilidad y de cambio climático se puede resolver con tecnología, es lo mismo que considerar como estos infomerciales que aparecen ahí a la mitad de la noche, ¿no? Y que nos dicen que si yo me compro un aparatito y me lo pongo aquí,
voy a tener pectorales y un abdomen de hierro, con que solo estar sentadito y que ahí medio me mueve, y eso es suficiente para que en un mes o dos, garantizado, voy a ser, pero súper fuerte. Sabemos que eso no funciona, que si uno quiere estar súper fuerte, pues hay que echarle ganas, ¿no? Hay que meterse al gimnasio todo el día, hay que darle durísimo para estar así de fuerte, hay que alimentarse bien, hay que dormir bien, en fin, cantidad de cosas que se requieren para estar así de fuerte y demás. Entonces, lo mismo aquí. Creemos que un aparatito como el LabMaster 2000 o como le queramos llamar, nos va a resolver el problema. Es lo mismo el secuestro de carbono, es exactamente lo mismo. Le estamos apostando a una tecnología de infomercial para resolvernos cosas que la ciencia y la técnica, la tecnología, no pueden resolver. Simple y llanamente no pueden resolver. Entonces, ¿cómo podemos empezar a ver quién es el culpable de esta situación? O poder empezar a comprender nuestra responsabilidad al respecto. Entonces, ¿quién es responsable de las emisiones? Entonces, como les dije con ese mapa, los países del hemisferio norte, podemos decir que históricamente son los responsables, puesto que tuvieron primero la tecnología a través de la revolución industrial para sacar estas emisiones. Entonces podemos decir que Estados Unidos, que Canadá, que Europa Occidental son los responsables, ¿no? Podemos decir, pero ellos mismos dirían, oye amigo, pero te estás olvidando del presente, y el presente es muy importante. No es lo mismo, ¿no? O sea, porque si emitimos mucho antes, no sabíamos que estábamos creando este problema, lo han dicho. Así, abiertamente dicho. No me puedes culpar porque yo no sabía que estaba creando este problema. Entonces, el pasado, pero dicen, pero ahora vean a China. China se ha vuelto el emisor número 1 de gases de efecto invernadero. Como podemos ver ahí en la gráfica, tenemos China con el 30% de las emisiones a nivel global. O sea, si queremos que se haga algo con respecto al cambio climático, China tiene que estar en la mesa sí o sí. O no vamos a poder hacer nada al respecto. La Unión Europea 9%, Estados Unidos 15%. Pero aquí es el problema de esta cuestión tan intangible que tenemos con el cambio climático. Y entonces podemos ver esa gráfica y decir, ¡ah! Esos chinos. Están locos esos chinos, y esa es la razón por la cual a todos nos van a llevar al despeñadero, y son los chinos y que están locos de industria y de plástico, digamos. Pero entonces viene la pregunta más importante, y es, ¿quién es responsable de las emisiones de China? Y esa es una pregunta más interesante, porque entonces, ¿quién lo es? ¿Quién es responsable de China? Y la verdad es que todos somos responsables de las emisiones de China. Esto está hecho en China, seguramente el escritorio, la computadora, cantidad de cosas que tenemos a nuestro alrededor que utilizamos a diario están hechas en China. Entonces decir que pues China es responsable de las emisiones, pues es una forma de verlo, pero solo de acuerdo a cierto criterio. Por el otro lado podemos decir, pues no, más bien somos todos. Si regresamos a la imagen, podemos ver, se ve el planeta, del lado derecho, podemos ver ahí el resto de los planetas de quiénes son los que más le piden a China de sus importaciones. Entonces todos esos países finalmente son la razón por la cual China está emitiendo de esta manera. Y México ahí estaría colocado en el número 12 a nivel mundial de las emisiones, 12, 13 por ahí, alrededor del 2% de las emisiones globales. Por el otro lado podemos decir, bueno, no es China, o sí es China, pero además son las corporaciones. Son las corporaciones malévolas, que sabemos, y es el capitalismo rampante, los responsables del cambio climático. Y pues también en parte, ahí, por ejemplo, podemos ver entre 1751 y 2010, tan solo 90 corporaciones de cementeras habían emitido el 53% del total acumulado de gases de efecto invernadero. Solamente 55 empresas petroleras habían emitido el 77.5%, y solo 10 empresas privadas habían realizado el 15.8%. Entonces es otra forma de decir, bueno, entre China y los gringos, ahí está el problema, y por el otro lado, pues bueno, las corporaciones, ¿no? El mal mayor del capitalismo, y pues ellos son. Pero, de nuevo, ¿por qué son responsables las corporaciones? Estas y otras, porque recuerden, uno es el cambio climático y las emisiones, y otro es la devastación brutal que se hace, por ejemplo, en el Borneo, en las selvas mexicanas, en Brasil, etcétera. ¿Quién es responsable de eso?
decimos las corporaciones, pues las corporaciones necesitan esos recursos para vender productos. Entonces, ¿quién es responsable? Pues básicamente traemos nosotros puesta la causa del calentamiento global en todo lo que hacemos, básicamente. No hay cosa que no tenga que ver con el petróleo de una u otra manera. Lo que traigo puesto, la ropa, la botella de plástico, la mesa, la luz. En todo momento estamos contribuyendo al cambio climático por un lado y a la degradación ambiental por el otro lado. Entonces, básicamente nosotros somos la causa, todos nosotros somos la causa, pero no del todo. Y esto es sumamente importante que lo veamos. Ahora también podemos culpar a las clases, ¿no? Podemos decir que a la población mundial, porque una cosa es decir, el ser humano ha causado este problema, ¿no? Como decía, el antropoceno, la época en que el ser humano ha creado esto. Pero veamos esto, la mitad más pobre de la población mundial es responsable de tan solo el 10% de las emisiones globales, pero vive en gran medida en los países más vulnerables, mientras que el 10% más rico del mundo es responsable de alrededor del 50% de las emisiones globales. Entonces esto es bien importante, esto que lo recordemos es bien importante, puesto que en general una de las cosas que se habla mucho con respecto a la degradación ambiental y el cambio climático es el fantasma de Malthus, ¿no? Diciendo, no, sigan reproduciéndose y se van a acabar todos los recursos. En parte es cierto. Digo, definitivamente si somos 7,000,000,000 de habitantes en el planeta, pues necesitamos un planeta del tamaño de Júpiter, ¿no? Para soportar ese grado de explotación. Pero eso solo es cierto en cierta manera. Si vemos esta imagen, lo que podemos ver es que es el 10% más rico del mundo el responsable de prácticamente todo el problema. Más de la mitad del problema del calentamiento global y del uso de recursos está ahí, está en la mitad más rica de la población. Entonces no es que porque dicen, no, pues esta gente en África o incluso en Latinoamérica, en México, sigue teniendo hijos e hijos e hijos e hijos, y esas son la causa. Podríamos decir que pues sí consumen recursos, pero un hijo en Estados Unidos, en Suecia, consume 1000 veces más que 8 hijos en Chiapas. Mucho más. Entonces, aquí es donde es importante que veamos un momento si nosotros también somos parte de esto, ¿no? Para poder un poco asumir que seamos parte de este asunto. Entonces les pido que entren a esta página que se llama footprintcalculator.org y ahí viene una encuesta. Entonces con su teléfono, ahí viene una encuesta que les va a tomar 3 minutitos llenar, que les va a preguntar sobre su huella ecológica. Entonces, por favor, llenen esa encuesta y luego, por favor, entren a menti.com y utilicen ese código y veamos cuáles son los resultados. Entonces, footprintcalculator.org. Resultados de esta encuesta para ver su nivel de consumo, cuántos planetas requiere. Bien, ya tenemos 2 personas que han contestado.
si fuera posible ver la imagen del Menti. Yo creo que sí, porque no se ve. Tenemos 8 personas que han completado. Era 1.7, ¿no? 1.7. O sea, los que contestaron 3. No están por encima del promedio. Vamos a dar un par de minutitos más. ¿Es de qué? Entonces entra a menti.com, al código, ahí está la página, menti.com, y va a pedir un número. Entonces hay que poner ese código que sale en la pantalla. Bueno, hasta el momento van 14 personas, donde 8 personas, su modo de vida y su huella ecológica requeriría de más de 3 planetas para sustentar su forma de vida. Y hasta ahorita con los que llevamos 0 personas que estén por debajo del promedio, o sea que requieran de menos de una Tierra para satisfacer sus necesidades. Entonces, vamos a regresar a eso al final por si alguien no lo ha terminado, pueda continuar. Pero entonces, si se fijan, entonces no es a fuerza Suecia o Estados Unidos. Lo que es importante es
es el tipo de vida, la clase a la que, el tipo de vida de cierta clase económica, ¿no? Entonces podemos ver aquí, iban 14 personas que requieren de 2 a 3 o más de eso para sostener su modo de vida. Entonces esto es importante porque entonces podemos decir es China, es Estados Unidos, por un lado. O podemos decir son las corporaciones malvadas que destruyen todo y que nomás les importa el capital, ¿no? Pero veamos esta frase de un escritor muy inteligente que se llama George Monbiot, que dice, faced with a choice between the survival of the planet and a new set of matching tableware, most people would choose the tableware. Vamos a decir, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que frente a la debacle, la mayoría de la gente preferiría no importarle? Pero entonces va a ahondar un poco George Monbiot. Y entonces dice, the problem is compounded by the fact that the connection between cause and effect seems so improbable. By turning on the lights, filling the kettle, taking the children to school, driving to the shops, we are condemning other people to death. We never chose to do this. We do not see ourselves as killers. We perform these acts without passion or intent. Y aquí es lo que es sumamente importante. Muchas veces creemos que si el mundo se va hacia una catástrofe, será por países malvados que son villanos, ¿no? De verdad, o son corporaciones realmente malvadas las que están llevando a cabo esta devastación. Pero como muestra los datos en el Menti y como he hecho este ejercicio en muchas otras ocasiones, la respuesta es exactamente la misma. La gente, alumnos, gente de universidades o demás, tienen esta huella ecológica que necesitan de 2, 3 o más planetas para satisfacer su modo de vida. Y entonces ahí está el crux del asunto. No son las empresas, no son los países, o bueno, en parte todos tienen responsabilidad. Podemos regular con el Acuerdo de París a los países, podemos regular a las corporaciones, pero finalmente, y aquí está el punto central, es que requiere de un nivel de conciencia muy avanzado a nivel individual que podamos salir de este problema. Y como pueden ver, no es haciendo actos malvados, no es que estoy seguro que ni ustedes, ni yo, ni nadie a la que se le ha hecho esta encuesta van por la calle así, ¡ah, tirando basura así, quemando, destruyendo, por el gusto de hacerlo, ¿no? Por decir, somos gente malvada, sino con la vida que hacemos, con el modo de vida que estamos llevando a cabo, eso es lo que está destruyendo el planeta de forma indirecta, aunque nosotros no lo veamos. Y ese es el gran problema, ¿cómo hacer esa conexión? ¿Cómo puedo yo conectar con decir, qué tal que a mí me gusta viajar? A mí me gusta viajar muchísimo, me encanta, me fascina. Hace menos de un mes salió un reporte que la gente que le gusta mucho viajar, así como en esta segunda imagen, que dice, I'm a travel addict on the road to the recovery. Just kidding, I'm on the road to the airport. Entonces, pues, padrísimo viajar, ¿no? A todos nos encanta viajar. Eso, la gente que viaja mucho y que lo hace por decir, hay que vivir intensamente, hay que conocer, todas estas cosas. Bueno, eso tiene la huella ecológica de la ganadería a nivel mundial. Y ese es el tercer factor más importante a nivel mundial que está causando tanto el calentamiento global como la degradación ambiental. Pues entonces vean que entonces ya se vuelve un problema mucho más complejo que no va a resolver una tecnología, que no va a poder hacer el secuestro de carbono, que no va a poder, ni ninguna otra tecnología, ¿no? Porque las emisiones del turismo igualan a la de los coches o la del ganado, o simplemente no vemos que nuestra contribución es importante, como en la frase que está aquí a la izquierda, ¿no? It's only one straw, ¿no? Es solo un popote, dijeron 8,000 millones de personas, ¿no? Porque decimos, ¿qué importa si yo tiro esta colilla? ¿Qué importa si yo hago esto? ¿Cuál es el impacto de una persona? Lo malo es que 7,000 millones de personas piensan exactamente lo mismo, ¿no? Y por el otro lado vemos que esto va a influir directamente en la libertad humana, que ahí va y que no puede ser restringida porque se vienen unos problemas muy grandes donde van a tener que o somos iluminados todos totalmente o algo va a tener que suceder. ¿Cómo podemos
El gobierno no puede prohibirte que comas Nutella, ¿no? Por ejemplo, en la imagen de la izquierda, la devastación tan grande que viene detrás de cosas como Nutella, que está destruyendo la selva del Borneo, o por el otro lado, incluso gente que cree que estar fuera del problema, ¿no? Que dice, no, no, yo soy vegetariano, yo como orgánico, no hay problema. Pues hay que, como vemos en la imagen de la derecha, pues también la comida orgánica tiene una huella hídrica mucho más profunda que la agricultura tradicional. Entonces, incluso si creemos que estamos fuera del problema, no, en realidad esa es una ilusión que nos creamos, estamos a la mitad del problema, ¿no? Con todas nuestras acciones, y ahí lo mostramos, ahorita regresaremos al Menti, pero así es la cuestión, nuestro modo de vida requiere de más de un planeta, lo cual pues no tenemos, nomás tenemos uno. Por el otro lado, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Qué podemos hacer como personas? Y esto es sumamente importante, no se alcanza a distinguir, pero yo se los enseño. Ese círculo mayor y los círculos pequeños es, ¿qué podemos hacer? Los pequeñitos, dice vivir sin coche, usar energías verdes, cambiar a un auto eléctrico, reciclar, todos esos son los chiquitos de abajo. El de arriba, tener uno o no hijos. Esa es la mayor contribución que uno puede hacer contra la degradación ambiental y el cambio climático. Lo que pasa es que esa solución resulta incómoda, ¿no? En muchos aspectos, decirle a la gente que ese es el problema, ¿no? Pero en realidad ahí está la fuente. ¿Realmente quieren hacer algo por el planeta? En realidad tendremos que pensar seriamente. Por eso les digo que eso llega al nivel individual más bárbaro, ¿no? O sea, sobre todo en Occidente, pues decimos, ay, los chinos que ahí prohibieron que tuvieran más de un hijo. Pero la libertad en Occidente, que se considera algo tan importante, es decir, mi libertad de reproducirme como conejo, pues ese es el principal problema. Si nosotros con nuestra forma de vida necesitamos 3 o más planetas y tenemos 2, 3 hijos, es brutal esta dimensión. Pero entonces, regresamos a la misma pregunta, ¿cómo entender la crisis que nosotros mismos estamos provocando con nuestros actos cotidianos más mínimos, lo más banal que consideremos en esta vida? Eso está contribuyendo. ¿O cómo hacer la conexión que todas estas actividades están matando a gente al otro lado del planeta? O peor aún, a gente que aún no ha nacido. O sea, que es un problema transgeneracional. Es decir, estas acciones que yo estoy haciendo ahorita tienen un impacto en gente que aún no está en el planeta. Y entonces, como pueden ver, no es la ciencia, no es la tecnología, sino está realmente centrado en el quehacer y en las actividades diarias de los seres humanos. Entonces, la ciencia, esas no son sus áreas, como a mí me lo han dicho cuando justamente intento pues cuestionar algunos planteamientos tecnológicos, y me dicen, no, pues esa no es nuestra área. Entonces, ¿de quién sí es área? Pues de las humanidades, ¿no? Eso se supone que ese es el papel de las humanidades. Entonces, ahí es donde tenemos un fuerte llamado los profesionales de las humanidades a hacer algo al respecto, puesto que viene la crisis humanitaria más grande que tendremos que enfrentar, y las humanidades aisladas, ahí perdidas. Y aquí es la gran cuestión, ¿cuál es nuestro papel? Y aquí les puse unas imágenes del Titanic, porque eso es un poco lo que podría suceder con las humanidades. El papel de las humanidades es llorar la degradación, llorar las consecuencias, la catástrofe, como han ocurrido 1000 veces cuando se llamó a que las humanidades habían fallado, por ejemplo, después de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, que dijeron el arte falló en su capacidad de volvernos más humanos e impedir que fuéramos capaces de convertir a la gente en botón. Pues ahora tenemos una vez más este reto para las humanidades, es decir, ¿qué van a hacer las humanidades si el centro de las humanidades es el humano y su quehacer y sus actividades y demás? ¿Qué van a hacer? Entonces se van a quedar como estos músicos en el Titanic, pues nomás, echándose unas rolitas bonitas mientras el barco se va para abajo, ¿o qué más? Pero de quedarnos a llorar nada más y decir, la humanidad, la revelación ontológica de que somos insectos, somos terribles, pues no puede quedar nada más en simplemente llorar. Y las humanidades aquí tendrán que hacer algo, porque es la conducta de los seres humanos, su quehacer, lo que está fregando el planeta. Entonces, ahí tenemos un caso, pero entonces esto requiere que las humanidades salgan de algo que yo considero personalmente que es un letargo y un rencor decimonónico
que tienen las humanidades que ¿cuántas veces como profesionales de las humanidades no hemos escuchado? Es que las ciencias no nos toman en serio. Es que queremos validar las humanidades como método epistemológico continuamente. Es decir, también valemos nosotros, ¿eh? Y no solo las ciencias valen, también las humanidades valemos. Pues esto se viene discutiendo desde el siglo XIX. Y sí, en efecto, ese positivismo que negaba cualquier valor epistemológico a las humanidades, pues definitivamente está mal. Pero también, y lo he visto con toda claridad, las humanidades no están al nivel que tienen que estar para enfrentar esta situación. La gran parte de los profesionales de las humanidades no se dedican a los problemas más fuertes que tenemos que enfrentar ahorita como humanidad. Hacemos comentarios sobre la República de Platón y sobre Aristóteles o sobre Shakespeare. Y todo es fantástico en nuestra Torre de Marfil, donde somos tan puros, tan sensibles, comprendemos tanto lo profundo y filosófico de la humanidad, que estamos absolutamente alienados y alejados de lo que está aconteciendo en este planeta. Y eso, para mí, me parece el fracaso más grande que pueden tener las humanidades, que es no ser parte del problema más grande que enfrentamos en la actualidad. Entonces, el caso para las humanidades como profesionales, hay que romper ese rencor decimonónico y más bien conocer lo que está aconteciendo, qué está aconteciendo en la ciencia, y no solo con el cambio climático y la degradación ambiental, hay cantidad de problemas enormes que tienen que ver con la tecnología, con la clonación, con la edición de genes, con tantas cosas que las humanidades pues no están ahí porque están ocupados con Parménides, con Aristóteles, con Platón, pero no con lo que está sucediendo actualmente. Entonces eso es un problema más grande. Y por el otro lado, también tenemos las artes, ¿no? Entonces es necesario el esfuerzo de los artistas, los humanistas, para moldear los términos bajo los cuales la sociedad llevará a cabo la adaptación y la propia comprensión del cambio climático. Tan intangible, ¿cómo lo vamos a comprender? Y entonces aquí podemos ver algunos ejemplos. Entonces, artists will need to dig deeper, observe more closely, and help their audiences connect abstract explanation and forecast with concrete experiences. Aquí, por ejemplo, Isaac Cordal, esta me parece fantástica, esta escultura que hizo, que se llama Los negociadores trabajando, me parece que es el título de esta escultura, que muestra exactamente lo que acontece año con año en las negociaciones climáticas internacionales. Por otro lado tenemos esta, ¿no? Waiting for Climate Change, todos esperando el aumento del nivel del mar. Lorenzo Quinn, un poco tratando de sensibilizarnos un poco sobre todas aquellas personas sin voz que quedarán ahogadas ahí, que tendrán que emigrar, que ese será uno de los grandes problemas de las próximas décadas, las migraciones, y tenemos como ejemplo perfecto lo que ha acontecido con Siria, y como todo mundo cierra la puerta a sus fronteras y dicen, no es mi problema, tú a ver, regrésate a tu país y haz lo que puedas. Entonces aquí viene cómo sensibilizar, y esta no es labor de la ciencia, o sea, llevar esa sensibilidad en el alma no es labor de la ciencia, no hay datos que yo les diga, proyecciones científicas que los vaya a hacer cambiar de su forma de vida, precisamente porque no lo ven, no ven cómo conectan. Entonces no es algo que tenga que ver con la ciencia, no es algo que la tecnología vaya a poder resolver, incluso es más riesgoso si lo dejamos a que sean las tecnologías quienes resuelvan este asunto. Y lo que tenemos que hacer como humanistas, como profesionales de las humanidades, o gente que, pues, ahora sí que por ser humanos ya tenemos un papel que ver con las humanidades, es lograr crear las perspectivas, crear los estudios sobre cantidad de problemas que tienen que ver con justicia, con ética, con el cambio climático, con la devastación que se está haciendo a nivel mundial u otros problemas científicos, pero tienen que estar a la altura de las ciencias. No podemos estar anclados en ese odio perpetuo decimonónico hacia la ciencia y decir que no nos toman en cuenta. Tienen que salir las humanidades y ser parte de esto, ser parte de las soluciones. Y a mí algo que me llena de orgullo en mi papel profesional es que yo empecé estudiando letras. Empecé estudiando letras y también pensando que Shakespeare es lo máximo y que Aristóteles y Parménides y demás.
Pero viendo lo que acontece a nivel mundial y viendo la crisis que ocurre, yo simplemente dije, si me quedo haciendo comentarios a Platón, significa que he fracasado como ser humano y como humanista. De las humanidades fue que salí, que me metí al cambio climático. Con gran orgullo puedo decir que estoy en el panel de expertos de cambio climático de Naciones Unidas como un filósofo, siendo parte de eso, que tanto lo necesita. No podemos solamente tener datos cuantificables, porque eso no va a resolver el problema, y son los humanistas los únicos que tendrán la posibilidad de hacer a la gente comprender que la Tierra podrá tener lo suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no las ambiciones de unos cuantos, y de forma más importante, llevar a que los seres humanos comprendan que no son con acciones malvadas y que uno vaya y queme el bosque a fuerza, sino es con nuestro actuar diario y sobre todo con nuestro paradigma de creernos exitosos, de querer buscar el éxito, que está basado en un capitalismo brutal. Es decir, el planeta no necesita más gente exitosa. Este planeta necesita desesperadamente gente que logre la paz, que sane, que restaure, que cuente historias, que amen. Eso es lo que necesita este mundo y tiene que ser el objeto del estudio y del quehacer de las humanidades, o si no, realmente estamos perdidos. Yo los invito como profesionales de las humanidades o gente cercana a que se integren, a que conozcan lo que hace la ciencia, porque sin las humanidades no vamos a poder resolver este asunto. No lo va a hacer la técnica y no lo va a hacer la ciencia por sí sola. Y creo que ya me pasé de tiempo. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Fernández. Nos quedan unos cuantos minutos para hacer algunas preguntas. Me parece que por ahí atrás había un micrófono. No sé si alguien de nuestro auditorio quisiera hacerle alguna pregunta al doctor Fernández después de esta terrorífica exposición en donde pues hemos reflexionado también un poco sobre nuestro modo de vida, sobre nuestro consumo cotidiano, cómo esto es uno de los elementos principales que afecta a nuestro planeta, y también el gran reto que nos queda como humanistas, el diálogo con la ciencia y el diálogo con la tecnología, para poder precisamente reflexionar sobre estos usos y estos modos de vida que tenemos. ¿Alguien tiene alguna duda, comentario, queja, angustia que nos quiera compartir? Yo tengo angustia. Bien, acá tenemos una pregunta, no sé si por allá atrás está el micrófono, que nos hicieran favor. Mientras les informo que fueron 18 personas, 12 personas requieren más de 3 planetas para satisfacer sus necesidades, 6, 2 o 3 planetas, y ninguna que requiera menos de un planeta para satisfacer sus necesidades. Gracias. Bueno, ya me siento culpable que yo requiero 7. Si no, no sabía que pertenecía a la élite del mundo. Una pregunta, perdón, que a lo mejor lo pensé ahora. Cambiarse a carro eléctrico al como está la tecnología hoy, toda la logística alrededor, ¿contamina igual o más que el de gasolina? La cuestión ahí con eso, digo, depende si es un híbrido o demás, pero la cuestión es que se transfieren las emisiones a otro lado. Es una solución al problema de la contaminación atmosférica. Ese sería ideal, digamos, por ejemplo, en la Ciudad de México, incluso aquí en Monterrey, utilizar autos eléctricos, pero eléctrico, eso requiere que vayas y lo conectes. Entonces, si vas y lo conectas, estás generando gases de efecto invernadero de todas maneras. Entonces, requeriría que la red de electricidad más bien estuviera guiada por otra energía renovable. Pero si no, nomás estás transfiriendo las emisiones a que salgan aquí a otro lado. Pero, digamos, sigue siendo contaminante. Como las baterías de Tesla, ¿no? Eso sí sería algo, una alternativa. ¿Podrías usar el micrófono, por favor? Porque si no, no, gracias. En el caso de las baterías de Tesla, sí he visto que las utilizan también para recargar los vehículos. En ese caso sí sería una energía sustentable. Sí, claro, si se logra que la batería cargue sola con el sol y que dure un buen rato, por supuesto que sí. Si lo tienes que ir a conectar, nomás lo mandas a otro lado, pero si no, con la batería, claro que sería importante. Pero también como les enseñé en la gráfica, esos eran los circulitos rosas, los pequeños. Sí son contribuciones, definitivo, pero no pega no en gran manera, ¿no? Como otras acciones. Doctor, buenas tardes. Me gustó mucho su presentación, me abre mucho los ojos. ¿Qué tan importante cree usted que sea
estudiar influencia, persuasión, porque estamos aquí en el auditorio y es como que, wow, te causa mucho impacto, pero llegas a tu casa y tus familiares, o sea, siguen en sus hábitos de siempre y ¿cómo puedes llegar tú de una forma así que, ¿sabes qué? O sea, hay que realmente cambiar nuestros hábitos, pero de una forma que no sea, o sea, que sea sensible, ¿no? Porque te puede parecer que, o sea, te crees muy superior y cosas por el estilo, porque ya me ha pasado, ya he caído en ese por error. supuesto. Entonces, ¿recomienda un libro o algo respecto a eso? Es un punto de vista muy importante esta observación, porque en efecto se requiere de un balance muy delicado, que eso es labor a estudiar, labor a llevar a cabo, que es cómo lograr que la gente actúe. Y esto es bien importante porque se han hecho estudios y demás. Si uno va y les informa, les dice, aquí científicamente esto está ocurriendo, esto y esto, cualquier persona que fume sabe que eso no funciona. O sea, porque no hay persona que fume que no esté consciente que causa enfisema o cáncer, ¿no? Simplemente dicen, ocurrirá en un futuro muy lejano, tal vez no me pase a mí, no hay problema, ¿no? Pues entonces, sabemos que la información per se, así la ciencia, no es suficiente. No es suficiente para hacerte cambiar. Pero por el otro lado, y eso es algo a lo que muchos científicos, en su intento desesperado de hacer que la gente actúe, recurre a causar miedo. Pero el miedo paraliza. Entonces eso tampoco funciona, porque eso puede crear dos cosas. Uno, una cosa muy importante, y es, si digo, no, pues está tan terrible, pues ya no hay nada que hacer, ¿no? Pues ya estamos fritos, ¿no? Hay que sentarnos a ver el fin del mundo. Entonces hay que tener también mucho cuidado con el uso de la retórica, porque si lleva a que todo el mundo acabe aterrado, es mucho más probable que no hagan nada a que hagan algo. Increíblemente. Así somos como los seres humanos de extraños, complejos. No es el susto lo que va a guiar a que hagas acciones. Por el otro lado, el punto creo que es importante es notar el efecto, notar el impacto que las acciones personales están teniendo. Entonces, no sé si habían hecho este ejercicio antes de la huella ecológica, pero al menos a partir de ahorita saben que sus acciones requieren de 3 planetas o más para sustentarlo. Entonces, que no es China, que no es Estados Unidos, son nada más el estilo de vida que están llevando hasta ahorita, lo que nos está llevando a la trompada, ¿no? Entonces, libros que recomiende, no sé, hay muchas perspectivas documentales, ¿no? Como el de Al Gore, además, el que hizo Leonardo DiCaprio, ese me parece que eso es bastante bueno. Lo importante es hacer ver a la gente de forma muy concreta qué es lo que está haciendo. Si uno nomás lo dice al aire o de una forma demasiado grande, como el cambio climático, no vas a lograr ningún cambio, ¿no? Pero de por sí es un problema enorme. Hace poco tiempo estaba viendo un estudio que la gente que se dedica al cambio climático tenía una huella ecológica superior que gente que no hacía nada. Entonces, se vuelve un problema muy grande, pero creo que, como pueden ver, no es cuestión de educación. No creo que haya nadie aquí que no haya escuchado antes del cambio climático, que no haya escuchado de la degradación ambiental. Entonces decir, es que es por ignorancia, o los datos. Es un balance muy delicado entre sentimientos, entre datos certeros, verdaderos, científicos, pero y algo más, algo que solo las humanidades en la reflexión filosófica, creo, artística, tal vez puede detonar, ¿no? Y sobre todo para cada caso tendrá que ser algo distinto. Tal vez para ti con lo que dije fue suficiente. Tal vez para alguien más requiere otra cosa. Una narrativa, un poema, una obra de arte, algo más, ¿no? Pues sobre todo no hay formas generalizadas. Hay que estudiarse por caso. Por ejemplo, la Universidad de Yale hizo un estudio sobre la percepción del cambio climático en China y en Estados Unidos. Y las visiones son completamente distintas. O sea, es como si hablamos de problemas distintos. O sea, entonces la gente, por su propia cultura, tiene una percepción muy distinta del cambio climático. ¿Por qué en Estados Unidos es un problema tan grande aceptar el cambio climático mientras en otros países no? Y no es un problema así. En Estados Unidos te pueden demandar por enseñar cambio climático o la evolución, ¿no? O sea, depende cada lugar, cada zona, el tipo de persona, la clase a la que pertenece. ¿No? Yo solo creo que no hay fórmulas generalizadas, pero hay que hacer a la gente
las cosas tangibles, que puedan ver de qué manera está afectando. Eso creo que sería el primer paso. Pero es una labor abierta a todos, a que justamente ahí está el crux, en cómo haces que la gente actúe. Y precisamente también ahí es donde entra la labor de las humanidades, ¿no? Entonces creo que nos deja mucho que pensar. Le agradecemos mucho al doctor Fernández por esta plática que nos ha dado el día de hoy. Agradecemos a todos su presencia y los invito a despedir al doctor Fernández con un fuerte aplauso. Muchas gracias.